La imagen de la Inquisición española como una máquina despiadada de tortura e intolerancia religiosa ha calado profundamente en la opinión pública. Pero, ¿y si esta imagen no fuera más que una sofisticada construcción propagandística? En el corazón del Renacimiento, mientras España construía un imperio católico sin precedentes, surgirá una guerra invisible, la del relato. Los príncipes alemanes, decididos a frenar el poder de Carlos V y su proyecto de una Europa unida bajo el catolicismo, encontraron en el protestantismo de Lutero el arma perfecta. Fue entonces cuando los talleres de grabado, armados con la imprenta y financiados por esos mismos príncipes, comenzaron a inundar Europa con imágenes poderosas, inquisidores demonizados, escenas de brujería, aquelarres y símbolos diseñados para distorsionar la imagen de la Inquisición. Así nació la leyenda negra, construida sobre dos pilares: la conquista de América y la Inquisición. Hoy nos ocuparemos de descubrir la montaña de mentiras con la que se ha deformado la opinión pública sobre el Santo Oficio, partiendo de los trabajos paleográficos de María Elvira Roca Barea, de la documentación inquisitorial y de rigurosas investigaciones historiográficas. El historiador Julián Juderías fue quien dio el nombre de leyenda negra a esa opinión ampliamente aceptada en Occidente, según la cual los españoles serían inferiores a otros pueblos occidentales, en aquellas cualidades consideradas propias de la civilización. Más adelante, otros académicos ampliaron esta definición, vinculándola también a las guerras de religión, y señalaron que, en la visión europea, los españoles han sido históricamente percibidos como el pueblo más intolerante del continente, atrasado y representativo de la barbarie. Esto afecta no solo a la imagen de España, sino a toda la percepción de Occidente, ya que dicha narrativa ha servido como base para la idea de la superioridad de ciertos pueblos occidentales sobre otros. En particular, ha contribuido a consolidar la noción de la superioridad del mundo protestante, simbolizado en lo que Roca Barea denomina Triángulo de Westfalia, formado por Alemania, Inglaterra y Francia y aunque los franceses no son protestantes, en el contexto de la Ilustración y su proyección cultural, operan como si lo fueran. La Inquisición española, lejos de ser una especie de institución malévola, quemadora de brujas y símbolo del oculto, fue en realidad una combinación de agencia de espionaje, unidad de asuntos internos y fuerza de orden público. En definitiva, el brazo político de la monarquía hispánica encargado de una labor de vigilancia global en tiempos de piratas, moriscos, luteranos, espías, filibusteros y falsos religiosos que pululaban por el inmenso territorio del Imperio español, de Flandes a Italia. Y del Mediterráneo al Atlántico hasta América. Es cierto que la Inquisición fue un órgano destinado a vigilar la ortodoxia religiosa. Pero que una religión supervise su propia doctrina no es en realidad algo extraño, particular ni exclusivo. Lo que sí es llamativo es que, para la mayoría de las personas, la Inquisición sea considerada una institución española, cuando en realidad nació en 1184 en el Languedoc, en Francia, para combatir la herejía de los cátaros en tiempos de profundas turbulencias espirituales y sociales. La Inquisición en España nace de forma tardía. Primero se establece en Francia y luego se extiende a todos los países católicos, pero no en Castilla y Aragón debido a una situación muy particular: el largo proceso de la conquista de la península ibérica, durante el cual, en distintas etapas, hubo que integrar poblaciones diversas. En ese contexto, se consideró que la presencia de una Inquisición podía resultar más un estorbo que un beneficio. Por eso, durante mucho tiempo, no existió. Cuando finalmente se funda la Inquisición española, en tiempos de Isabel y Fernando, el trono ya está ocupado por una monarquía que empieza a consolidarse tras siglos de debilidad, en los que los reyes dependían de las mesnadas de los grandes caballeros. Es el inicio del nacimiento de un Estado más centralizado y unificado. Desde el primer momento, la Inquisición española no surge como una réplica de otras inquisiciones europeas, sino como una institución sui juris, es decir, autónoma, bajo control directo de la monarquía. Y esa es, precisamente, una de las claves que explica el por qué la visión de la Inquisición española ha sido tan profundamente deformada a lo largo de la historia, porque desde su origen fue una institución al servicio del poder político de los reyes católicos. Será Tomás de Torquemada quien le otorgue a la institución unos estatutos especiales que permiten que funcione como un órgano al servicio de la monarquía. Cuando el papa de la familia Borgia, Alejandro VI, se da cuenta de lo que implica esa Inquisición española, tal como ha sido diseñada con dichos estatutos, en los que el rey nombra al gran inquisidor y éste, a su vez, nombra al resto de los inquisidores, sin intervención alguna del papa, ni de arzobispos,
ni obispos ni de la jerarquía eclesiástica. Comprende el enorme peligro que representa. Se inicia entonces un intenso rifirrafe con Torquemada. A partir de ese conflicto, se empieza a forjar la leyenda negra sobre Torquemada, a quien se le atribuirá la fama de inquisidor despiadado y sombrío, convertido en arquetipo del malvado inquisidor quemador de brujas. Pero esa imagen responde, en gran medida, a su defensa del derecho de la monarquía a controlar la Inquisición en el territorio español. Desde entonces, la Inquisición española será como una piedra en el zapato tanto para la jerarquía eclesiástica romana como para los papas. De hecho, si se examinan las actas de los autos de fe en España, se puede comprobar que en prácticamente todos ellos, entre un tercio y la mitad de los condenados fueron curas o monjes. Así, la corona controlaba, a través de la Inquisición, lo que se conocía como solicitación en el confesionario, es decir, el mal uso del confesional. Este se utilizaba, por ejemplo, para obtener información sobre herencias o sobre problemas económicos, con el fin de conceder préstamos en beneficio propio. La Inquisición funcionaba, por tanto, como el órgano encargado de vigilar la corrupción dentro de la Iglesia, y era a ella a donde se debía acudir para denunciar a los curas que practicaban la usura, algo que, por cierto, era bastante frecuente. En este contexto, puede entenderse que esa institución, que siempre tuvo muy poco personal, normalmente 2 o 3 inquisidores por provincia, cumplía un papel fundamental. Fue la Inquisición la que mantuvo firme a la Iglesia dentro de los territorios de la monarquía hispánica, que nunca se deshizo de una institución que le resultó tan útil. Los inquisidores eran figuras extraordinariamente prestigiosas y temidas, pues se trataba de un personal altamente cualificado. El inquisidor español dominaba temas complejos. Era competente en falsificación de documentos y de moneda, entendía de casos de trata de blancas, de pederastia y de muchos otros delitos que, aún hoy, siguen siendo tipificados como tales. La documentación inquisitorial de cada una de las personas que fueron condenadas a muerte, ya fuera en persona o en efigie, permite analizar el caso de los moriscos. Los procesos inquisitoriales contra ellos que concluyeron con pena de muerte no pueden comprenderse sin situarlos en el contexto del conflicto con el Imperio Otomano y con sus aliados norteafricanos, enemigos directos de la monarquía hispánica. Es revelador que entre 1557 y 1647 se registren la mayoría de las condenas a muerte de musulmanes, con una intensidad especialmente alta, como es lógico, entre 1557 y 1605. A partir de la expulsión de los moriscos en 1609, estas condenas disminuyen notablemente. Eventos como el levantamiento de las Alpujarras, la batalla de Lepanto o la batalla de Alcazarquivir fueron especialmente significativos, ya que marcaron puntos álgidos en la percepción del peligro morisco y sirvieron como justificación para una represión más severa. En España, la Inquisición se crea a partir del fenómeno de la enorme cantidad de población judía existente en la península ibérica, donde había muchos más judíos que en cualquier otro lugar de Europa. A esto se sumaron grandes procesos de conversión y sobre esta amplia población judía conversa recaía la sospecha de que muchos eran falsos cristianos que actuaban en contra de la corona. Las guerras no fueron únicamente conflictos armados. También se libró una batalla económica, comercial y financiera. Los conversos portugueses, con frecuencia judaizantes, jugaron un papel gigantesco en el comercio transatlántico, es decir, en la formación del protocapitalismo. Además, en muchas ocasiones actuaron como financieros de la propia monarquía. Estos financieros portugueses, que como ya se ha dicho eran a menudo criptojudíos, se capitalizaron principalmente a través del tráfico de esclavos, lo que les permitió amasar grandes fortunas. Con esos recursos, se convirtieron en prestamistas del Estado, sobre todo durante la época del conde-duque de Olivares. Su actividad comercial se centraba principalmente en Sevilla, aunque muchos de ellos tenían también capitales y casas comerciales en Ámsterdam. Desde allí lograban eludir los embargos impuestos por la corona, traficaban con moneda de vellón y, en la práctica, alternaban su apoyo financiero entre la monarquía y sus enemigos, según sus intereses. En este marco, los delitos más frecuentes que encontramos entre los judaizantes condenados a muerte, en alrededor del 20% de los casos, incluyen huida a Holanda, alta traición por colaboración con el enemigo, contrabando de esclavos o de material de guerra, falsificación de moneda, consignación en cabeza ajena para ocultar bienes al fisco, así como también libelo, falsa religiosidad o asesinato. La pena de muerte se aplicaba solo al hereje contumaz no arrepentido. El arrepentimiento transformaba automáticamente la condena a muerte en cárcel, multas y otras penas que no comprometían la vida. En contraste,
En la Sajonia protestante el delito de blasfemia se condenaba con pena de muerte. La práctica de la tortura estaba rigurosamente regulada en el Santo Oficio. Los estudios de Lea y Kamen confirman que su uso fue siempre excepcional, aplicándose apenas en el 1-2% de los casos investigados. La tortura no podía poner en peligro la vida del reo ni provocar mutilaciones, y se realizaba siempre en presencia de un médico. Su aplicación se limitaba al uso del látigo y el agua. Estas precauciones no existían en los tribunales civiles, ni en España ni en ningún otro país de Europa, donde la tortura fue una práctica común hasta tiempos relativamente recientes. Sin embargo, la leyenda negra presenta a la Inquisición como una institución que utilizaba sofisticadas máquinas de tortura. Estas imágenes han calado profundamente en el imaginario público, tanto fuera como dentro de España, al punto de haber dado lugar a un turismo inquisitorial. En múltiples localidades de España e Hispanoamérica se encuentran los denominados museos de la Inquisición, donde se exhiben máquinas de tortura que fueron utilizadas por la Inquisición española. No obstante, ninguno de los objetos expuestos en estos museos tiene autenticidad histórica. En realidad, todos ellos son groseras falsificaciones que surgieron en el siglo XIX y fueron creadas con el único propósito de ser exhibidas en ferias y eventos de entretenimiento. Las guerras de religión en Europa se sucedieron desde 1524, con el inicio de la llamada Reforma Protestante, hasta aproximadamente 1697. En el lado católico, la Inquisición tenía como función principal vigilar la ortodoxia de la religión. Pero en ausencia de una Inquisición formal, como en los territorios protestantes, esta función recaía en los tribunales civiles. Por ejemplo, en la Ginebra de Calvino, él mismo ejercía como consejero de la ciudad y se encargaba de velar por la pureza doctrinal del calvinismo, la religión dominante en ese territorio. Entre 1543 y 1560, Calvino instauró una ley de carácter teocrático, apoyado por el Consejo de los 200, que intentó obligar a cada ciudadano a firmar una confesión de fe. La ciudad quedó gobernada por los presbíteros, se prohibieron la música, el teatro, el alcohol, el juego y las fiestas, mientras que se permitió la usura. Tras la muerte de Calvino, la reglamentación de la vida cotidiana se volvió aún más estricta. Uno de los casos más destacados fue el proceso contra Miguel Servet en Ginebra. Este médico fue acusado por Calvino por sus ideas en un juicio que se caracterizó por la ausencia total de garantías procesales. No tuvo abogado defensor y, en un acto de humillación, fue exhibido en la sala del juicio cubierto con sus propios excrementos. Finalmente, fue condenado a muerte y ejecutado en la hoguera. Mientras tanto, en Inglaterra se proclama el Act of Supremacy que hace del rey de Inglaterra la cabeza de la Iglesia. Se establece que solo se puede usar el Book of Common Prayer y obliga a todos los súbditos a asistir al servicio dominical o a pagar una multa de 12 peniques que entonces era equivalente a 3 días de salario. Además se destruyen las abadías y los monasterios y se incautan los bienes de las órdenes religiosas y entre 1534 y 1604 se procesa a unos 100.000 católicos. Es una inmensa manifestación de intolerancia religiosa. En Francia, la matanza de San Bartolomé en agosto de 1572 le costó la vida a 3.000 hugonotes en París y se estima que 10.000 en el resto de Francia. En una única noche murieron 13.000 personas. Holanda estuvo inmersa durante 80 años en las guerras de religión de 1568 a 1648 y la inclusión de esta guerra fue que se separaron las 7 provincias calvinistas de lo que luego más tarde sería Bélgica con las provincias católicas. La represión antiluterana por parte de la Inquisición española respondió directamente al ritmo de las guerras que se libraron con los protestantes. La rebelión de las Provincias Unidas y la Guerra de los 80 años, los conflictos con Inglaterra y las incursiones de los hugonotes en el noreste de España marcaron este siglo y medio de tensiones religiosas y políticas. Dentro de los perfiles de luteranos procesados por el Santo Oficio, un 30% de los condenados a muerte estaban vinculados a delitos civiles. Se trataba de bandoleros, piratas, espías, libelistas, falsos religiosos o asesinos. También aparecen condenados numerosos piratas pertenecientes a las flotas de Hawkins y Cavendish, que atacaron los virreinatos de México y del Perú. La supuesta libertad religiosa en los países protestantes, frente a la intolerancia católica, es la otra cara de una gran mentira. Basta con observar el caso de los anglicanos que escaparon a América y fundaron las primeras colonias. Eran, en realidad, disidentes de la Iglesia de Inglaterra que se vieron obligados a abandonar el país, y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Hacia 1620, en España, se produce un cambio significativo.
se deja de otorgar credibilidad a la brujería. Es decir, nadie será denunciado ni condenado por brujería, simplemente porque se niega que crímenes, asesinatos o muertes puedan haber sido causados por hechizos o actos de magia, al tratarse de fenómenos intangibles. Esta postura racionalista y cercana al positivismo, adoptada por el Santo Oficio, distingue al Tribunal de la Inquisición no solo del resto de los tribunales europeos, sino también de los tribunales civiles españoles. En efecto, la Inquisición inicia una trayectoria legislativa que se aparta completamente de la seguida por otros tribunales, tanto civiles como eclesiásticos, dentro y fuera de España. Entonces, ¿cómo hemos llegado a interiorizar justamente lo contrario, hasta el punto de considerar que la Inquisición española fue el organismo más represor, ignorando una realidad legal que puede ser comprobada? A medida que la Inquisición se consolidaba, en Italia comenzó a gestarse lo que más tarde sería conocido como la leyenda negra, vinculada a la figura del español marrano. Los italianos empezaron a asociar la existencia de la Inquisición española con una prueba irrefutable del carácter contaminado del catolicismo en España, algo que, en su mentalidad, era producto de una mezcla con elementos judíos, es decir, semíticos. Con el tiempo, los humanistas italianos fueron incorporando esta idea en sus escritos, y la Inquisición pasó a ser vista como un símbolo de la impiedad española. Una institución supuestamente necesaria para corregir las impurezas de un pueblo considerado especialmente corrupto. En estos textos, los españoles aparecen descritos como medio judíos o medio moros. A partir de la expansión de Aragón en Italia, comenzó a difundirse en lengua italiana el término marrano, que más tarde se trasladaría al alemán, y desde allí, a otras lenguas, extendiendo el uso indistinto de esa palabra. Está absolutamente documentado que, entre los siglos XV y XVI, se generalizó la idea de que los españoles eran malos cristianos, ya que su cristianismo estaba contaminado por el semitismo. Cuando Erasmo de Róterdam rechazó la invitación para enseñar en la Universidad de Alcalá de Henares, lo hizo con el argumento de que España era un país de malos cristianos, de cristianos semíticos. La Inquisición española nunca fue controlada por el papado. Y esto es fundamental para comprender el origen de su mala fama y por qué se convirtió en uno de los pilares negro-legendarios de la hispanofobia. Aunque los primeros ataques de desprestigio contra la Inquisición española provinieron de la propia jerarquía católica, con la propagación de las ideas protestantes de Lutero, la Inquisición comenzó a representar algo aún más siniestro. El mito de la Inquisición en su versión más demoníaca nace precisamente en el contexto de las guerras de religión. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, concebía su imperio como una universitas cristiana, es decir, una Europa unida bajo los principios del cristianismo y liderada por su autoridad suprema. Un proyecto que aspiraba a hacer frente a los enemigos externos, como el Imperio Otomano, y a extender la fe cristiana más allá de las fronteras europeas. Erasmo de Róterdam confiaba en Carlos V y creía que era capaz de llevar a cabo esa magna aspiración de renovación espiritual y política para Europa, inspirada en valores humanistas. Este modelo de unidad cristiana se oponía directamente a la razón de Estado de Maquiavelo, proponiendo en cambio una Europa cohesionada por principios compartidos, donde el catolicismo fuese el lazo de unión entre naciones diversas. Como respuesta al proyecto de Universitas Cristiana, aparece la predicación de Lutero, que vino acompañada inmediatamente de desórdenes públicos como la revuelta de campesinos en 1524, que fue aplastada a sangre y fuego por los príncipes alemanes, con Martín Lutero de su lado predicando la condenación eterna para todos los rebeldes. Los príncipes alemanes comprenden que el malestar de esas rebeliones es posible usarlo contra un emperador que tiene más poder que ningún otro en siglos y gobierna un imperio en el que nunca se ponía el sol. Carlos V cuenta con Castilla y Aragón que le ofrecen el mejor ejército que existe en aquel momento y enormes riquezas, pero sobre todo una nueva forma de organización político-social mucho más eficaz y moderna. El anticatolicismo del mundo protestante fue causa y efecto de una inmensa actividad propagandística que produjo desde los panfletos más vulgares a textos cultos y aparentemente objetivos, pasando por impresos con ilustraciones alusivas al demonio español. Todo el aparato propagandístico montado en Wittenberg con los Cranach, padre e hijo, fue financiado por los príncipes de Sajonia, en una lucha sin cuartel contra el imperio, y así Wittenberg se convierte en un centro de propaganda de primer orden, donde los pintores y grabadores dejaron miles de hojas volanderas con imágenes espectaculares de la Iglesia Católica representada de forma diabólica. Y es en este entorno cuando se produce una inmensa propagación de las imágenes de brujería que todos tenemos, jugando un papel decisivo la imprenta recién inventada por Johannes Gutenberg,
lo que permitió que las ideas teológicas sobre la brujería llegaran a un público mucho más amplio, pasando de círculos eclesiásticos y teólogos a magistrados, jueces y autoridades locales que se encargaban de las leyes. Se podían hacer grabados y los grabados podían salir por miles. Y entonces Europa entera se llena de imágenes espectaculares de brujería. Imágenes que son creadas con una gran capacidad de seducción y de propagación y van adquiriendo un nuevo prestigio intelectual, sumándose al conflicto que genera Lutero, un enorme conflicto religioso, con la imprenta escupiendo imágenes de brujas enloquecidas llevando niños al aquelarre que provocará una epidemia de histeria colectiva, con linchamientos y ejecuciones. La caza de brujas es un fenómeno característico de la modernidad, que se inicia en el siglo XV y se desarrolla a lo largo de los 2 siglos siguientes. Entre 1550 y 1650 alcanza su pico, para comenzar a decaer a partir de esa fecha. En Europa, los casos de brujería siempre ocurren en comunidades pequeñas. Nunca se dan en grandes núcleos de población, ni en las grandes capitales ni en ciudades. Los procesos suelen comenzar con la intervención de niños o adolescentes, quienes provocan una cadena de acusaciones que arrastra al resto del vecindario. Es entonces cuando afloran las rencillas, envidias y resentimientos de personas que viven en comunidades pequeñas, donde las relaciones entre los miembros son estrechas y se instrumentalizan las acusaciones de brujería para acusar tanto a mujeres como a hombres. La doctrina de la Iglesia en España estaba reflejada en el Canon Episcopi del año 906, que condenaba la brujería no por su realidad, sino por considerarla una superstición y un engaño. ¿Cuándo empieza a cambiar esta perspectiva y se le da credibilidad a los efectos de las prácticas de brujas y hechiceros? La hechicería ha existido siempre. Es una capa de superstición que el ser humano lleva consigo desde tiempos inmemoriales. Lo que no tenía era prestigio, ya que se consideraba que las personas con cierta formación y educación no prestaban atención a estas creencias. Sin embargo, a lo largo del siglo XV, este criterio cambia. La nobleza comienza a otorgar relevancia a la brujería, y ésta adquiere fama y prestigio. La persecución de brujas en Europa es un fenómeno histórico complejo, que varió drásticamente según la región y las circunstancias políticas, sociales y religiosas del momento. Desde finales del siglo XV, y especialmente, en el siglo XVI, el fervor religioso y la reforma impulsaron un aumento en las persecuciones, particularmente en los territorios alemanes. Lutero y Calvino, junto con otros reformadores, sostuvieron que la eliminación de las brujas era un mandato divino, basándose en el pasaje bíblico de Éxodo 10 y 18, no permitirás la vida de los hechiceros. Tanto los reformadores como los líderes de las nuevas iglesias protestantes utilizaron la brujería como una herramienta para consolidar su poder, ganándose el apoyo de la población al erradicar lo que consideraban prácticas demoníacas. Gustav Henningsen, uno de los estudiosos más destacados sobre el tema, advierte una concentración alarmante de condenas a muerte por brujería en los territorios alemanes, en Suiza, Inglaterra y Francia, el Triángulo de Westfalia de Roca Barea. Por ejemplo, en la Baja Sajonia, en lugares como el distrito de Osnabrück, en 1583, fueron quemadas 121 personas en tan solo 3 meses, y en Wolfenbüttel, hasta 10 personas llegaron a ser ejecutadas en un solo día en 1593. Escocia también fue uno de los lugares donde la persecución alcanzó niveles escalofriantes. Según los informes de James Howell, entre 1645 y 1647, casi 300 personas fueron acusadas de brujería en las regiones de Essex y Suffolk, y los casos aumentaron de manera exponencial en toda Escocia. Los estudios de Henningsen y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas por la Inquisición española, entre 1540 y 1700 dan una cifra de 1.346 personas condenadas a muerte, de las cuales la mitad lo fueron en efigie, es decir, personas que ya habían muerto o estaban ausentes. En 3 siglos la Inquisición española ejecutó a 673 personas, mujeres y hombres, de las que tan solo 27 fueron por brujería. Este dato es claro y rotundo gracias a la minuciosidad con la que se documentaron los casos. Mientras, en el mundo anglicano, Sir James Stephen calculó que el número de personas condenadas a muerte en Inglaterra durante esos 3 siglos alcanzó la escalofriante cifra de 264.000. A diferencia de otros tribunales europeos, que consideraban la brujería como un delito grave, en la España del siglo XVI este crimen se trataba con escepticismo. La brujería no era considerada una transgresión en sí misma, sino que generalmente iba acompañada de otros delitos más graves. El enfoque de los inquisidores españoles, mayoritariamente canonistas,
que no consideraban la brujería más que una ilusión producto de mentes confundidas, y no una amenaza real, explica en parte la baja incidencia de condenas por brujería en los dominios del Imperio español. El tema cobró relevancia en 1526, cuando los principales teólogos españoles se reunieron en Granada para abordar el creciente problema de la brujería, un fenómeno que alcanzaba niveles alarmantes en el resto de Europa. La respuesta de la Inquisición española fue sorprendentemente pragmática. Se adoptaron disposiciones que limitaban la persecución a aquellas brujas que, tras confesar su delito, demostraran arrepentimiento. En estos casos, las penas se redujeron a medidas salutarias para el alma, y no se aplicaban confiscaciones de bienes ni multas, como si ocurría en otras partes de Europa. En contraste con la paranoia colectiva que dominaba otras regiones, la postura del Santo Oficio en España fue sorprendentemente cauta. La caza de brujas en el mundo protestante alcanzó proporciones mucho más graves que en el mundo católico, y definitivamente mucho mayores que en España, que fue el país que ofreció más garantías en los procesos. De hecho, el sistema español fue el más razonable y compasivo en la gestión de la intolerancia religiosa en Europa occidental durante la época de las guerras religiosas. En Europa occidental se desató una caza de brujas espeluznante, y todo este fenómeno llegó a España desde el norte. Los casos de brujería en España e Italia se concentraron en las regiones septentrionales. En el caso español, la influencia entró a través del Camino de Santiago, pues se trataba de un fenómeno contagioso, que se propagaba como una epidemia. La brujería satánica era completamente desconocida entre los vascos antes de que comenzaran las persecuciones. Solo tuvieron noticia de ella en 1609, cuando el juez e inquisidor Pierre de Lancre condenó a muerte a más de 80 supuestos brujos en el país de la Bourde en Francia. La brujomanía ya había comenzado allí 2 años antes, pero no fue hasta 1609 cuando cruzó la frontera y puso en alerta a la Inquisición española. Es entonces cuando el fiscal don Antonio de Figueroa envía un informe en 1610 al Santo Oficio, en el que cuenta sus investigaciones sobre una trama con don Tristán Uturbia, como el principal causante de la terrible purga de brujería efectuada por Pierre de Lancre, y que conectaba con Enrique IV, rey de Francia. Zugarramurdi es una pequeña aldea de la montaña navarra colindante con Labort en el País Vasco francés donde se encontraban de Lancre y sus subalternos. De allí llegará una mujer que acusará de brujería a 4 mujeres, 6 hombres y 2 niños de Zugarramurdi. El informe de Figueroa deja abierta la posibilidad de que lo sucedido en Zugarramurdi fuera un caso de brujería alentado desde el lado francés, con el propósito de provocar un conflicto que justificara una intervención por parte de Francia. Sin embargo, este plan se vio frustrado por el asesinato del rey de Francia el 14 de mayo. Como respuesta, el Santo Oficio enviará a Alonso de Salazar Frías para averiguar qué está sucediendo. En junio de 1610, se hace cargo como inquisidor. Salazar es un brillante abogado que trabaja en defensa. Le llaman de distintas diócesis para los distintos pleitos tanto las iglesias como las parroquias, obispados y diócesis. Salazar comprende que la brujería funciona como un brote contagioso, o como lo definió el danés Gustav Henningsen, como una epidemia en todos los efectos. Y en Zugarramurdi está adquiriendo unas proporciones que empiezan a ser alarmantes. Alonso de Salazar empieza a investigar y a intentar comprender qué es lo que está sucediendo allí. Toda la investigación llevada a cabo por Salazar es tanto antropológica como psicosocial, y resulta extraordinariamente moderna para su tiempo. Junto con la del obispo de Pamplona Antonio Venegas, estas investigaciones estaban encaminadas a comprender cómo funciona el mecanismo de propagación por el cual las personas se transmiten ciertas creencias unos a otros, hasta que alguien termina creyéndolas y las difunde nuevamente, generando así una especie de epidemia onírica. Sin ir muy lejos, el caso de Zugarramurdi es un ejemplo extraordinariamente bien manejado por don Alonso de Salazar. Desde el principio, tanto él como Venegas, quien, según sabemos, se adentró personalmente en las aldeas y pueblos de Navarra, lograron desactivar aquella especie de locura colectiva marcada por una cadena de delaciones y denuncias. Salazar votará contra las condenas a muerte en el juicio que se celebra contra varios brujos y brujas que declaran haber matado varios niños. Las descripciones de estos crímenes están en esos documentos anotadas palabra por los oficiales del Santo Oficio con gran minuciosidad. 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Las 6 que se resistieron fueron ejecutadas en la hoguera. Después del auto de fe continúan las denuncias, pero la Inquisición decide no intervenir más, dejando que las denuncias mueran por sí solas. Pero esta no es una solución.
No lo es por la sencilla razón de que la gente continúa creyendo que está siendo atacada por la brujería, que sus hijos son llevados por las noches a los aquelarres, donde les hacen cosas espantosas. Y cuando no encuentran amparo en las autoridades, recurren a la violencia, matan a sus propios vecinos. Se producen numerosos linchamientos y muertes en las aldeas y pueblos del Pirineo. Para desactivar ese mecanismo de delaciones en cadena y de conflicto vecinal que se había enquistado en la región, la Inquisición emite un edicto de silencio, prohibiendo hablar de brujería a cualquier persona. Alonso de Salazar regresó de ese viaje, que duró entre 8 y 10 meses, con aproximadamente 22.000 folios de instrucción recopilados. La conclusión del memorial de Salazar fue que los fenómenos de brujería investigados eran historias inverosímiles y ridículas. No hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar de ellos. Salazar proponía que no se debía juzgar el aspecto demoníaco de los hechos, sino simplemente el hecho en sí, basándose en la evidencia tangible. Su postura fue respaldada por el filósofo humanista Pedro de Valencia, asesor del Santo Oficio. Esta postura triunfó, y la Inquisición nunca más juzgó a nadie por el solo delito de brujería. Fueron Alonso de Salazar, Antonio de Venegas y los jóvenes jesuitas quienes intervinieron cuando se desplegaron por las montañas del norte para predicar contra la creencia en la brujería, con el objetivo de desactivar aquel mecanismo de relojería que se había puesto en marcha desde Francia, y que podría haber provocado cientos de muertes. Alonso de Salazar fue el responsable de evitar esas muertes gracias a su comprensión del fenómeno de la histeria colectiva. Por ello, su intervención en el caso de Zugarramurdi fue completamente olvidada. Este caso, que en realidad fue relativamente pequeño en comparación con muchos otros ocurridos en Francia, terminó siendo transformado en el mayor ejemplo de brujería en España, cuando en verdad no lo fue. Entonces, ¿cómo llegó el caso de Zugarramurdi a convertirse en uno de los más famosos de la historia de la Inquisición? La clave está en el libro que escribió Pierre Delancre, quien intervino en la zona de la Navarra francesa. Delancre publicó Tableau de l'inconstant de Maubois Anier et de Mons, una obra que se convirtió en un auténtico bestseller. Fue traducida al alemán, al inglés y a varias lenguas más, alcanzando un éxito extraordinario en toda Europa. En ese libro, Delancre oculta su propia actividad como juez perseguidor de brujas y brujos en la región, donde ordenó la ejecución, tras tortura, de cerca de 200 personas acusadas de brujería. Ilustró su obra con imágenes fantásticas de brujas y aquelarres en Zugarramurdi, lo que contribuyó decisivamente a la fama del caso. Así, el libro no solo encendió la imaginación popular, sino que también cimentó el lugar de Zugarramurdi en el imaginario europeo como epicentro de la brujería. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.